El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varada en la playa, le quitaron los matorrales de zaranjos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Había jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena. Cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo, los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tabla, con patios de piedra sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre en el temor de que el viento se les llevara a los niños, y a los pocos muertos que les iban causando los daños, que tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes, así que cuando encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tampones de esparto, le desenredaron el cabello, los abrojos submarinos y le rasparon la remora con fierro de escamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubieran navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de otros ahogados de mar, ni tampoco la catadura sordida y menestora de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que había visto, sino que todavía, cuando lo estaba viendo, no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para verlo. No le vieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerles unos pantalones con un buen pedazo de tela cangreja y una camisa de diamante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre punta y punta, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado tan ansioso como aquella noche, y se suponía que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto, el piso más firme y el bastidor de su cama había sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaba que habría tenido una autoridad que, sacando los peces del mar por solo llamarlos por su nombre, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones, como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dedales de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. «¿Tiene cara de llamarse Esteban?» Era verdad.
A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión que al ponerle la ropa, teniendo flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro, pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el soporto de miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, los que lo habían peinado, los que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron permitir un estremecimiento de compasión, como tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuándo debió haber sido feliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Las otras, alentándose entre sí, pensaron que sus suspiros a los lamentos, mientras más osollaba, más deseo sentía de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que aquel ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre lágrimas. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres cayeron en aquellos apazmientos que no eran más frivolidades de mujer. Cansado de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse una vez el estorbo del intruso antes que perdiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con el resto de los triquetes y botavaras y los amarraron con carlingas de altura para que resistiera el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos una ancla de buque mercando para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera profunda que los males corrientes no fueran de volver a la orilla, donde no había sucedido con otros cuerpos, pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurría a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando muelos del mar de los halcones, unos estorbando por aquí, porque querían ponerle el ahogado, los escapurios del buen viento, otros estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al día de los auspicios y empezaron a rezongar que con objeto tanta ferretería de alta mayor por un forastero. Si por muchos estropelentes y calderos llevaran la camisa, que lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripoteando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba el suspiro que no les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por depostegar de que cuando acá semejante alboroto por un muerto de gerente, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban, no hubo que repetirlo porque lo reconocieran. Si les hubiera dicho el señor Walter Raleigh, quizás hasta ellos se les habría impresionado con su acento de gringo, con su guancamaya en el hombro, con su arbuqués en la marta de caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y ahí estaba, tirado en un zabalo, sin botines, con unos pantalones de 7 meses y esas uñas racallosas que solo podían cortarle al cuchillo. Bastó con quitarle el pañuelo de la cara para darse cuenta que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido de aquello que iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo en una áncora de galeón en el cuello y hubiese trastebiado, como quien no quiere que la cosa de los acantilados, para no andar estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían conseguirse para un hogar expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos rociaron con otras que no creían que les encontraba. Y estas se fueron, pero más flores cuando vieron al muerto y lo llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aulas, y entonces le dieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se les hicieron hermanos, tíos y primos.
así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo y se supo que uno se hizo amarrar a palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas, mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros. Por las pendientes escarpas del acantilado, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, los estrechos de sus sueños, frente al esplendor y hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería, a cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron la necesidad de mirarse unos a los otros para darse cuenta de que ya estaba por completos, ni volverían hasta lo jamás, pero también sabía que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie atreviera en susurrar el futuro. Ya murió el bobo grande. Qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar a las fachadas de colores alegres para enterrizar la memoria de Esteban y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados. El capitán tuviera que bajar su alcanzar con su uniforme de gala, con su estrabilo, su estrella polar y su risita de medallas de guerra, y señalara el promontorio de las Rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 señalando los idiomas, miren allá, donde el viento era tan manso que se queda a dormir. Allá donde el sol brilla tanto que no sabes hacia dónde miran los girasoles. Sí, allá, en el pueblo de Esteban.